a toda la audiencia, colegas, compañeros de nuestra casa de estudios, la Universidad del Bosque, también vecinos. Esto es una transmisión que está abierta a toda la comunidad, eh, a toda persona que quiera entrar a participar de este escenario de debate de ideas. La Universidad del Bosque, en concordancia con los procesos que está viviendo el país, eh, me parece que ha tomado una buena decisión, una decisión que creo que también ha terminado moviendo a todas las universidades de nuestro país para estar mucho más a tono con los acontecimientos que la sociedad propone. A veces las instituciones van detrás de la sociedad y es necesario que la sociedad nos marque el paso. Y en este caso la sociedad nos ha marcado el paso y nos ha obligado a generar debates de ideas, que es el escenario natural de la universidad. No es que la universidad no lo haya hecho siempre, pero me parece que hoy se está sintonizando más con situaciones de la vida coyuntural de un país en donde las convulsiones, como cualquier convulsión social, nunca son gratuitas, siempre obedecen a fenómenos que tal vez nos falta explicar y entender, para poder dejar de lado lo más peligroso que ocurre en situaciones de convulsión, y son las respuestas fáciles, las respuestas superficiales, las respuestas intuitivas, las respuestas desde eh, escenarios ideológicos poco reflexivos. Por eso la universidad es un espacio trascendental en coyunturas convulsionadas. El primero de los escenarios de debate de ideas que se surtió institucionalmente fue por parte de la Facultad de Medicina, y sobre el tema de la reforma a la salud, reforma que seguramente ustedes saben que hoy pues dejó su tránsito como proyecto de ley. Y este segundo es un escenario que nos convoca a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y a la Universidad del Bosque en general para reflexionar sobre los 30 años de la Constitución de 1991. Tendremos como base usual en este modelo de proyecto de debate de ideas de la universidad tres momentos. Este es un primer momento, un poco de repaso, de balance de lo que ha sido la historia constitucional, muy rápidamente, la historia constitucional de Colombia en los últimos 30 años. El segundo evento, que será mañana, que es el evento central, que es una charla con el profesor Hernando Valencia Villa, que es uno de los pues, más connotados constitucionalistas de nuestro país, autor de muchos libros, entre ellos un libro que es canónico en los estudiantes de Derecho, pero que además invito a toda persona interesada en conocer la realidad de nuestro país para de leerlo, y es el libro que se llama Cartas de Batalla. Y el día viernes tendremos un balance mucho más participativo, en el que estarán presentes los estudiantes del semillero de investigación que trabaja estos temas en nuestra facultad, haciendo un análisis de las diversas opiniones que han tenido los participantes en estos dos escenarios anteriores al del viernes y el mismo viernes, en donde podremos pues contar con una participación mucho mayor de toda la comunidad académica de nuestra universidad. Hoy el título que intentamos esbozar para graficar lo que nos interesa discutir es eh, 30 años de la Constitución, sujetos, conflicto y sociedad. Eh, Ese contexto es en el que nos vamos a mover durante este rato. Tengo el honor de ser el moderador del espacio, eh, y pues nos acompañan las dos expositoras, dos mujeres constitucionalistas, que también ya eso es una seña de algunos de los espacios positivos en los que nos hemos encontrado.
si este espacio de reflexión constitucional hubiese sido hace 30 años, encontrar dos mujeres constitucionalistas, Iris no me deja mentir, habría sido muy difícil. Estoy tratando de imaginarme hace 30 años dos mujeres constitucionalistas. No hubiese sido nada fácil en ese contexto. Y hoy, por fortuna, están dos, pues, mujeres con una trayectoria en el ámbito constitucional importantísimo, eh, que además han trabajado en la Corte Constitucional, terreno un poco, en terreno constitucional real, y además pues en otros escenarios que han dado lugar a que podamos contar con ellas, pero también contar con muchas más mujeres constitucionalistas que no están hoy, pero cuando uno ya hace el balance, se encuentra realmente con un escenario muy fructífero. Ese es uno de los balances que haremos después en otro escenario de reflexión constitucional, un escenario que nos debemos. Mm, y son, en este caso, Lucía García e Iris Marín. Yo no soy bueno haciendo presentaciones de esas en las que uno le narran toda su hoja de vida y el tipo de sangre y toda esta cosa. Me parece que eso es un prurito muy hispánico, muy colonial, en donde le narran a uno sus blasones Yo lo que digo pues, fundamentalmente son dos mujeres constitucionalistas que han trabajado otra vez, y reitero ello, en terreno, es decir, en la Corte Constitucional, y que han logrado tener reflexiones profundas sobre el impacto de la Constitución. Y además tengo el honor de que son profesoras ambas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del programa de Derecho. Em, ¿Qué quisimos hacer? Y con ellas hablando sobre este tema, nos planeamos algo, y es, hay como tres momentos de la historia constitucional que queremos tratar de tomarle una fotografía que ojalá en ustedes parezca una fotografía en movimiento. El primero es el contexto de emergencia. Que les explique qué es un Cuan- Bitcoin, que toda la Cuando, vuelta eso es cuando muy digo complicado, eso no explicar contexto de nada, sino que emergencia, un Bitcoin es una moneda virtual del pues futuro, pero que hoy en día mm, ya es una realidad. voy a tratar de... bueno, ahí está. ¿Hay alguien que me pueda colaborar con los micrófonos? Gracias. El contexto de emergencia refiere a cuál es el origen social, político y también de sujetos históricos que estaban como caldo de cultivo del proyecto constitucional del 91. Las constituciones es una lectura que siempre he tenido como una especie de, como dicen los franceses, un façon de parler, una forma de decirlo. Las constituciones son como la gramática de procesos políticos. Las constituciones traducen procesos políticos. Em, Mañana tendremos ocasión de leerlo aún de una manera más radical, que es la propuesta del profesor Valencia Villa, diciendo incluso las constituciones son cartas de batalla. Y esa traducción de contextos políticos, pues nos obliga a que cada vez que vemos un texto constitucional, hagamos una revisión de cuál fue el contexto político que dio origen a esa gramática. No hay proceso revolucionario o sociopolítico que no haya terminado con una carta. La Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa, hasta la Revolución Cubana. Las revoluciones terminan con cartas, en este caso una carta de derechos, y creo que en Latinoamérica la Constitución del 91 es un punto de inflexión sociopolítico. El primer momento va a ser tratar de vislumbrar, mirando hacia atrás, cuál es ese contexto de emergencia en clave de tres conceptos fundamentales. La emergencia en clave de sujetos, porque al final la democracia se puede leer como la llegada de sujetos y la forma como esos sujetos interactúan en la sociedad. ¿Qué sujetos? Si es una democracia, cualquier sujeto. Cualquier sujeto en tanto que la subjetividad es el don de estar en un espacio político. Y eso pareciera una obviedad, pero no lo es cuando uno encuentra sujetos históricos que no han podido entrar en ese espacio político, o que entran precariamente en ese espacio político, o que son conculcados en ese espacio político. Entonces, si estamos hablando de un contexto de emergencia democrática, pues se habla de sujetos. El otro es las condiciones
sociales y estructurales, políticos sociales, si se quiere en alguna medida, de ese momento histórico, que es un momento que pues se traduce en un poco más de un siglo de vida de una constitución, es decir, de un contexto decimonónico, donde nuestra carta constitucional era más o menos estándar dentro de las cartas constitucionales del siglo XIX. Entonces, si hay o no una ruptura de ese momento histórico del 91 y cuál es ese contexto de emergencia desde lo político, desde lo social. Y esas serán como las claves para poder entrar en esta reflexión. El segundo momento es qué pasó en esos 30 años en esas claves, en esa triada de clave. 30 años en la historia institucional pueden ser poco tiempo cuando son sociedades más o menos tranquilas, pero sociedades convulsionadas como la nuestra, 30 años, pues pasan muchas cosas. Y hubo muchos arreglos y muchos desarreglos de lo político, de lo social y también de las subjetividades que estaban entrando en esos procesos históricos que dieron lugar a, pues, a distintas formas de comprensión de la Constitución. Em, y por último, el tercer momento será cuál es el balance a hoy eh, de esa Constitución en un nuevo contexto, ya no de emergencia como el del 91, sino en alguna medida de cierre, pero también pareciera ser de nuevo punto de inflexión. Y eso es interesante, maravilloso, pero también aterrador, porque a veces esos puntos de inflexión pues tienen quiebres que no necesariamente son los mejores para la historia institucional de una sociedad. Entonces creo que sí es una película muy compleja de narrar. Uno no sabe si es una película de amor, una película de terror, una película, tiene como muchos ingredientes de todo tipo. Entonces me parece que vamos a estar en un momento muy interesante de reflexión y quisiera darle la palabra arrancando con ese primer momento, ¿no? Pues, tratando de recrear cómo fue el contexto de emergencia. Me gustaría que pudiésemos arrancar con el contexto de emergencia de los sujetos políticos, que para el efecto será la intervención de Lucía, y luego de ello del contexto sociopolítico, que es la intervención de Iris, para lo que tenemos más o menos unos 5 minutos para cada una. Gracias. Muchas gracias, decano. Qué gusto saludarlos, Iris. Gracias por esta invitación a este espacio de reflexión tan importante. Y pues lo primero sea decir que voy a referirme en particular a unos sujetos pues a los que hemos quizás vuelto sobre sus luchas y sus características en estos últimos días y que son de la mayor importancia para la democracia en nuestro país y son los pueblos étnicos en Colombia antes de la Constitución del 91, como decía el decano, esa emergencia democrática de los sujetos. Entonces, recordemos que en esa Nueva Granada las personas de ascendencia hispánica eran las que gozaban de los derechos para acceder a esos cargos públicos, eclesiásticos, incluso a la educación. Y en ese contexto, las comunidades pues amerindias, la legislación las veía como menores de edad que debían ser civilizados mediante un trabajo pastoral y que solo podían acceder a los servicios estatales si eran asimilados culturalmente al mundo hispánico. Es decir, si abandonaban su religiosidad, su cultura, su identidad. En el caso de las comunidades de ascendencia africana, la legislación colonial señalaba que las personas sometidas a la condición de esclavitud eran bienes apropiables por parte del patrimonio de quienes se denominaban esclavistas. Entonces vemos que a pesar de las diferencias entre comunidades indígenas y pueblos negros, ambos eran sometidos a distintas formas de discriminación. Los movimientos étnicos pues han transitado una lucha por la supervivencia, una lucha por la defensa del territorio y recientemente por la autonomía y la ampliación de su participación política, sin que esto quiera decir que hayan abandonado estas otras luchas. Respecto a los pueblos indígenas, que es el caso al que soy más cercana, es necesario entender el contexto, sus apuestas, sus luchas,
el reconocimiento de múltiples formas de violencia que les han afectado históricamente. Y esa comprensión contribuye a superar esa narrativa colonial que hoy persiste en la sociedad colombiana y a encontrar pues, los caminos para atender sus necesidades y las perspectivas humanas y culturales que ellos proponen. Los pueblos indígenas han sido históricamente desconocidos, han sido violentados, discriminados. Durante muchos años fueron relegados a vivir bajo figuras como en deuda, servidumbre en sus tierras. Ellos se replegaron a las selvas, a las montañas, donde pues, han resistido la dominación cultural y territorial por mucho tiempo, pero el despojo sobre sus territorios, sobre su cultura no se ha detenido. El conflicto armado, el narcotráfico, las economías extractivas siguen violentando las formas de vida indígena y sus territorios. Esas luchas de los líderes indígenas por su territorio y sus derechos comienzan desde mucho tiempo atrás, la conquista, y se posterga pues en la colonización, en la república. Esas resistencias, esos enfrentamientos de los pueblos indígenas con la corona española en esos primeros procesos de colonización permiten que se les reconozca y se les titule en algunas tierras o denominadas parcialidades indígenas, que fueron las que generaron o dieron origen al nacimiento de los resguardos. No obstante, cuando llega la independencia a comienzos de la República, esa nueva institucionalidad no cambió su relación colonial frente al tratamiento de los pueblos indígenas. Por el contrario, se empezaron a disputar las tierras, los territorios que habían sido reconocidos como resguardos coloniales durante el dominio español. Entonces ahí aparecen figuras importantes, figuras totoroes, NASA como Manuel Quintín Lame, y participan en una rebelión indígena en la región de Cauca, Tolima, Huila. Luego viene una reforma agraria en los años 60 y los indígenas entonces retoman esas luchas por la defensa del reconocimiento de sus territorios ancestrales, la constitución de tierras, los resguardos de los que pues han sido despojados, y así van consolidando un proceso de organización comunitaria justamente para la protección, la gobernabilidad, la exigibilidad de sus derechos culturales y territoriales. En el 71 tenemos un hito para la historia del país y es el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es la primera organización indígena que se crea para recuperar los resguardos, la defensa del territorio ancestral, la creación y el fortalecimiento pues, de los cabildos, hacer reconocer sus derechos en las leyes, exigir que haga una aplicación justa de su historia. Y así empiezan a surgir organizaciones en todas las latitudes de nuestro país, incluida la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en 1980. Y ese movimiento político indígena entonces abre un panorama de participación política que les permite a ellos visibilizar esas realidades, esos pensamientos, esos saberes. Y de esa manera exigir su derecho a la tierra y a la autodeterminación. Pero desde los años 70, pues como todos sabemos, el conflicto armado profundizó esa violencia en la población indígena, ese rezago, esa discriminación. Entraron estos actores armados a controlar sus territorios, poniendo a las comunidades en medio de confrontaciones, desconociendo a las autoridades tradicionales y en general, pues, creando o propiciando conflictos internos. El desplazamiento forzado, el confinamiento, el asesinato de líderes, lideresas, reclutamiento forzado de jóvenes y las múltiples violencias sobre las mujeres, las niñas, procesos de despojo, graves afecciones a los derechos humanos, pues son impactos de los que aún hoy son víctimas las comunidades. Entonces, los pueblos indígenas, antes de la Constitución del 91, tienen toda una historia de lucha por sus derechos. Y veremos entonces en un segundo momento cómo ellos logran que esas luchas eternas por reconocerse, por su identidad, porque sepamos quiénes son, se vienen a reivindicar de alguna manera cuando entra
la Constitución del 91 a hacer referencia al Estado pluriétnico y multicultural. Pero entonces quiero cederle la palabra a Iris para que nos cuente ella su visión de este tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias pues de nuevo al decano por propiciar este espacio de reflexión pues para toda la comunidad de la universidad, para los estudiantes y para nosotros mismos. Y creo que es muy interesante poderlo hacer en una perspectiva histórica. No porque, bueno, yo particularmente no creo tener como respuestas a mucho, pero por lo menos revisar un poco la historia nos permite ver con más profundidad de dónde venimos, para pensar mejor cuál es el paso que debemos dar como país ante una crisis en la que nos encontramos. Entonces, y tal vez preparando justamente esta charla, pues recordaba algo y es que pues tal vez no estamos en una crisis que sea absolutamente nueva, desafortunadamente, aunque sí tiene algunos elementos nuevos. Entonces, me va a referir entonces a la crisis de la cual veníamos antes de la Constitución del 91 y antes del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Pues digamos, no, podría uno empezar como hizo Lucía desde antes de la República y de la Independencia, pero yo me voy a centrar básicamente pues en la violencia bipartidista. Voy a hacer un rápido paso por la violencia bipartidista pues que hubo después del año 48 del asesinato del caudillo Gaitán y todo, digamos, el proceso que derivó en el Frente Nacional, en el que, pues, como todos sabemos, se acordó que habría una alternancia en el poder por 16 años entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para tratar de contener esa violencia bipartidista que había generado que había generado pues el asesinato de Gaitán, pero luego el cierre del Congreso por parte del gobierno conservador, que allí se formaron las guerrillas liberales, que además son el origen de las guerrillas liberales, perdón, de las guerrillas de las FARC. Y todo esto se quiso resolver a través del Frente Nacional, con un pacto en el que cada gobierno y cada partido, pues como todos sabemos, gobernaría por 4 años, durante 4 periodos de gobiernos para completar 16 años. Esto generó, digamos, toda una discusión, hay una discusión en la historia constitucional y política de Colombia sobre si eso fue un problema o una solución. Porque finalmente sí fue una contención de unos procesos de violencia, pero también dio lugar a otro tipo de problemáticas, y es que el pacto obedecía a una tradición bipartidista de toda la historia republicana de Colombia, y como tal seguía dejando por fuera la agenda de muchos movimientos sociales que no necesariamente se veían reflejados en estos dos partidos políticos. Parte, digamos, bueno, y no hablé pues del golpe de Estado, por supuesto, y de la dictadura de Rojas Pinilla, que también se trató de resolver con el Frente Nacional. Entonces, sin embargo, este pacto, bueno, regular o común, finalmente bipartidista, dejó por fuera una cantidad de agendas sociales que no se veían reflejadas en este pacto político, pero además, a través del plebiscito del 57, durante la época pues, de la dictadura de Rojas Pinilla, se había definido que no podía haber reforma constitucional acudiendo al constituyente primario. Y eso se convirtió, no sé si haya sido la causa, pero por lo menos un pretexto, y fue unos intentos reiterados de reforma constitucional que nunca llegaban a ningún lado, porque ya fuera porque por vicios de procedimiento no eran debidamente aprobados por las Cortes, por la Corte Suprema de Justicia, pero en todo caso no había una posibilidad de acudir directamente al pueblo, y ese fue como un problema que generó que la Constitución parecía un obstáculo para los cambios sociales que se querían dar. Todavía un centralismo muy fuerte
a pesar de que justo antes de la Constitución del 91, en el año 86, se aprobó, fue una de las pocas reformas que fueron posibles, la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero todavía, digamos, un descontento grande de las regiones por sentir ese centralismo, una violencia digamos, que continuaba y que además se había agravado, ya no, digamos, era bipartidista, sino había violencia por el lado de las guerrillas, había habido la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y toda la implicación que esto había tenido, un proceso fallido con las FARC y una violencia del narcotráfico muy fuerte que tenía amenazado pues digamos, la institucionalidad. Un desprestigio muy grande del Congreso y un quiebre que en eso pues anticipo creo que es parecido al por lo menos lo que se diagnostica hoy en día, un quiebre muy grande entre la democracia representativa y la gente de a pie, que no se siente debidamente, efectivamente representada por estos congresistas, sino que tienen agendas distintas y un Congreso que se relaciona y unos partidos políticos que se relacionan con la ciudadanía más a partir del clientelismo que a partir de una canalización de sus agendas políticas. Una abstención electoral muy grande, muy alta, que inclusive se reflejó en la Asamblea Constituyente, en la votación por los asamblearios también hubo una abstención alta, y básicamente una, digamos, un quiebre, como digo, entre las agendas sociales y allí en las agendas sociales me estoy refiriendo no solo, digamos, como a una cosa general, sino también unas deudas muy grandes desde el año 36 con el movimiento campesino, cuando López Pumarejo trató de hacer una reforma agraria y finalmente esta reforma agraria no se pudo implementar a plenitud, unos sindicatos que también venían con una agenda fuerte, unos partidos políticos que no cabían allí, emergentes como la Unión Patriótica, que había surgido un proceso de paz con las FARC, pero pues representaba una opción distinta al bipartidismo, y el movimiento estudiantil que terminó teniendo un rol muy importante también en esa crisis y en todo el camino que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. Más o menos ese fue como las causas y los elementos de esa crisis que enfrentó Colombia en el año 89, 90, 91. Sí, yo tratando de, de volver un poco variables las dos intervenciones, encuentro un eje que pareciera ser, tampoco es que en la Constitución no haya un año cero. Las luchas indígenas tienen un sustrato histórico, los problemas sociopolíticos tienen un sustrato histórico. Entonces, el momento constitucional del 91 es un punto de inflexión, pero no un año cero de la República. Eh, Incluso los movimientos estudiantiles tampoco es que nazcan ahí, ¿no? Y ese es como un primer momento. Pero aparejado a ello, como en un ajedrez de dos niveles, está ese juego de actores, de circunstancias que venían jugando en ese tablero y ahora juegan un juego estratégico distinto, pero al mismo tiempo hay toda una estructura de poder que venía también jugando un tipo de juego, y después del 91 pues no es que desaparezca. No es que desaparezca el modelo hacendatario, no es que desaparezcan los grandes poderes hegemónicos políticos, no es que desaparezca un sustrato ideológico, y una relación muy cercana entre una institucionalidad religiosa y el Estado, no es que esas cosas desaparezcan. Entonces pareciera que lo que pasa en el 91 es que volvemos a jugar en dos niveles, pero esta vez el nivel de esos sujetos o de esas luchas se vuelve constitucional. Y entonces arranca un juego estratégico durante 30 años en donde hay unas estructuras sociales eh, que tienen que empezar a jugar con otros actores, con otras dinámicas. Y pues un poco me gustaría que esta segunda parte fuera tratar de vislumbrar cómo empieza a moverse esos dos tableros y de qué manera eso empieza a reconfigurar en términos relativos
la estructura social de lo que estamos viendo sociopolíticamente y también de este actor que se ha definido, pues es un actor simbólicamente muy relevante y creo que uno puede en alguna medida hacer la historia de Colombia mostrando la historia de este actor que son los pueblos indígenas, ¿no? Em, Desde ahí, ¿cómo sería esa reconstrucción de los 30 años que pasaron en ese juego? Claro, 30 años en 5 minutos no se logra. Entonces, un poco ahí recreando, yo creo que podríamos tomarnos un poco más de 5 minutos para esa reflexión. Lucía, gracias. Gracias. Pues sí, en esa reflexión entonces conviene preguntarnos cuáles fueron los logros de esa participación indígena de la que hablábamos en principio en la Asamblea Nacional Constituyente, que quedaron plasmados en la Constitución del 91, y 30 años después, cómo ha impactado eso la vida de los pueblos y las comunidades indígenas. Antes de hacer referencia puntual a los pueblos y comunidades indígenas, pues como estamos hablando de la multiculturalidad, de las diversas etnias que existen en nuestro país, no quiero dejar pasar tampoco esta oportunidad para hacer una breve referencia al pueblo negro en Colombia. Em, en esa participación política, los pueblos negros, no, los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente de este pueblo no alcanzan la votación requerida y por lo tanto ellos se ven abocados a buscar otros espacios y entonces realizan una alianza con el movimiento indígena del Pacífico y el Cauca para que sus propuestas sean presentadas en la Asamblea. Y hay otros espacios novedosos, acordes con la época de movilización política, como el denominado Telegrama Negro, que exigía a la Asamblea Nacional Constituyente que se reconociera al pueblo negro como un grupo étnico. Entonces llegan cerca de 1000, un poco más de 1000 telegramas a la Asamblea Nacional Constituyente de distintas partes del país reclamando ser reconocidos como un pueblo étnico. Y claro, esas alianzas con movimientos indígenas del Pacífico, del Cauca, donde también ellos coexisten, y vemos nosotros entonces esa simbiosis, ¿verdad? Entonces, luego ese espacio de movilización política finalmente da como resultado el artículo 55 transitorio de la Constitución, que es el punto de partida para la emisión posterior de la Ley 80 en 1993. En, en ese artículo se reconoce a las comunidades negras que venían ocupando tierras baldías en las zonas rurales de las riberas de los ríos de la cuenca del Pacífico, según pues sus tradiciones, y se les reconoce el derecho a la propiedad colectiva. Entonces, qué importante ver cómo estos pueblos étnicos se unen en pro de las luchas que son las mismas. Se habla también de que el secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente, Ad honorem, era un representante de esta comunidad, que de todas formas, pues en la historia es un dato quizás que pasa inadvertido. Pero volviendo al tema o al movimiento indígena colombiano, entonces podemos rememorar que participó activamente en el proceso de la séptima papeleta y que además en representación de estos pueblos indígenas estuvieron, por ejemplo, Lorenzo Muelas como un representante del pueblo Misak, Francisco Rojas Birri como un indígena en Vera y por el movimiento Quintín Lame, Alfonso Peña, un indígena Nasa. Entonces, estos indígenas son los abanderados en esta Asamblea Nacional Constituyente de las luchas y los reclamos de su movimiento. Uno de los aportes más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente es propiamente el reconocimiento de los derechos humanos como derechos diferenciados. Ahora, sin duda también la Constitución significó ampliamente, digamos, un ejercicio democrático que nos llevó al reconocimiento como un Estado multicultural.
Y ese multiculturalismo quedó visiblemente plasmado en tres principios en nuestra Constitución. El primero, pues el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que está en el artículo 7 de la Constitución y que propició un pronunciamiento temprano de la Corte Constitucional, quizás hacia 1992, para, para reforzar diciendo que los grupos humanos, que por sus características culturales no encuadraran, digamos, dentro del orden económico, político, social establecido por una cultura mayoritaria, tenían derecho al reconocimiento de sus diferencias. ¿Y eso con base en qué? Con base en los principios de la dignidad humana, el pluralismo y la protección a las minorías. Entonces, qué importante ese reconocimiento que hace la Constitución de la diversidad étnica y cultural. Luego, también hay un reconocimiento a la igualdad y a la dignidad de todas las culturas que conviven en el país. Y pues eso está consagrado en el artículo 70 y sin duda está estrechamente ligado con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Y el principio de la autonomía administrativa y judicial, por ejemplo, consagrada para los pueblos indígenas. Es una reivindicación de su autonomía política y jurídica de sus autoridades. Entonces allí encontramos la denominada Jurisdicción Especial Indígena y que reconoce la existencia de unos sistemas normativos propios. Y hay una serie de aportes dentro de la Constitución, pues como el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos, como veíamos en el artículo 55, y la condición de inembargables, imprescriptibles e inalienables, por ejemplo, de los resguardos. El reconocimiento de los idiomas indígenas como idiomas oficiales. Esto me parece de la mayor importancia. El reconocimiento a tener gobiernos autónomos en términos de tradiciones y la conformación de sus entidades territoriales para el caso de los indígenas, el derecho a percibir recursos del Sistema General de Participaciones, el derecho a la consulta y a la participación en las decisiones sobre aquellos proyectos susceptibles de afectar sus territorios y culturas, pues que esto en verdad marca un antes y un después en la historia de los pueblos indígenas. Y todas estas ideas nos vienen un poco también desde el convenio 169 de la OIT, que en 1989, unos 2 años antes, ya buscaba dar un marco normativo para esa autonomía política, cultural, económica de los pueblos y garantizar sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Pero entonces encontramos que ese marco constitucional y legal pues es amplio, donde se hace ese reconocimiento a estos pueblos étnicos, pero en la práctica pues siguen siendo violentados y discriminados. Aunque han ganado espacios de diálogo, de decisión, la realidad en los territorios no ha cambiado sustancialmente. Los territorios indígenas siguen siendo lugares de disputa y constantes violaciones a los derechos de los pueblos, de los derechos humanos, al VIH. Los pueblos indígenas de Colombia han sido defensores férreos de la paz y el fin del conflicto armado y han, digamos, salvaguardado su cultura, han pervivido a través de sus prácticas, sus tradiciones. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hubo una comisión étnica para la paz en los diálogos en La Habana que dieron lugar a un capítulo étnico en el acuerdo de paz. Y esto, pues, digamos, me parece que es un aporte sin precedentes a través de un enfoque étnico diferencial en ese sistema de integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, eso reivindica la historia, la lucha, las violencias, la discriminación que han tenido estos pueblos indígenas, afrocolombianos, rum. Otro ejemplo es la minga, por ejemplo. Es reconocida como un ejercicio legítimo de participación política de los pueblos y las naciones indígenas.
Eso los reivindica como sujetos políticos y colectivos de derechos para defender y proteger sus territorios, su autonomía, su identidad. Y uno de los referentes civiles en el mundo de la protesta social, razones por las cuales pues debe recibir una protección y una garantía conforme a un Estado social de derecho. Actualmente, como parte del movimiento indígena y social, encontramos, por ejemplo, a los indígenas Sicuani del Meta, que enfrentan una problemática que implica que la explotación del petróleo en su territorio ancestral ha secado sus llanuras y ha provocado más violencia y empobrecimiento. O, por ejemplo, el pueblo Wayuu, que no ha cesado en movilizarse para que se le garantice su derecho al agua potable, o los Embera que se encuentran desplazados en Bogotá, en Medellín, en Cali, que han sido víctimas de ese flagelo del desplazamiento forzado y que siguen siendo discriminados, abandonados, o el pueblo Aguá en el departamento del Nariño, cuyos territorios pues son disputados por organizaciones al margen de la ley, llámense narcotraficantes, guerrillas, otros grupos, y eso los lleva al desplazamiento y a poner en riesgo su supervivencia física y cultural. Y pues ni qué hablar en estos últimos días de la Minga del suroccidente, que se moviliza por la defensa de la vida, el territorio, la paz, la democracia, y que pues ha sido discriminada. Entonces, como vemos, una cosa es la consagración de estos derechos en un texto fundamental como es nuestra Constitución del 91 y otra, la realidad de estas comunidades y estos pueblos que aún, pese a tener hace 30 años esos derechos en esa carta, pues persiguen que se materialicen en sus luchas diarias y que además implican no solamente los derechos a la autonomía y a la participación política, sino a la pervivencia física y cultural. Gracias, Lucía. Iris, en el mismo contexto, gracias. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a usar eh, un libro de John Dugas, bueno, un artículo de John Dugas que estaba como un material sugerido para esta charla como, digamos, pretexto de cuáles fueron las apuestas de la Constitución del 91, porque uno podría tener una visión distinta de que tal vez allí falten otros elementos o haya otros que de pronto no fueron los centrales, pero me parece, pues, digamos, una buena listado como para revisar esos pendientes de la Constitución del 91. Entonces, el primero que menciona el autor es la búsqueda de la paz, que mencionaba ahorita que una de las crisis que llevó a la Constitución del 91 fue la violencia, pero estaba la violencia guerrillera, estaba también la violencia del narcotráfico, estaba la violencia del Estado en contra sobre todo de movimientos de izquierda, el exterminio de la Unión Patriótica, etc. Y frente a eso, digamos, la respuesta de la constituyente y de la Constitución misma fue muy, digamos, de avanzada, pero precaria frente a la realidad política. De avanzada porque de una parte, pues la paz está inunda, digamos, la dogmática y el texto constitucional desde el preámbulo, el artículo segundo dice que el Estado y las autoridades están para conseguir algunos fines entre los cuales se encuentra la convivencia pacífica, la paz es un derecho fundamental, bueno, en fin, en la educación, etcétera, uno lo encuentra a lo largo y la Corte Constitucional ha dicho que es principio, fin, derecho, en fin, inunda pues como la mística constitucional. Pero ¿por qué digo que de todas maneras limitada? Porque en primer lugar, bueno, digamos en la composición de la Asamblea Nacional Constituyente, la constituyente se abrió a recibir a los movimientos guerrilleros que en ese momento se habían desmovilizado y efectivamente en la constituyente hubo representación del M-19, que inclusive uno de sus copresidentes, de los copresidentes, pues fue Navarro, desmovilizado del M-19. Entonces, digamos, allí hubo una acogida, pero también EPL, Quintín Lame, no así las FARC y el ELN, con quienes, digamos, no solo no llegaron, sino que el mismo día que se estaba votando la constituyente fue el bombardeo a Casa Verde, que fue pues uno de los actos de guerra grandes, digamos, y simbólicos frente a las FARC.
Entonces nos quedaron por fuera, digamos, del pacto político las FARC y el ELN. De otra parte estaba como todo ese movimiento, grupos, mentalidad, diría yo, paramilitar, que en ese momento de pronto no era tan visible y tan fuerte, pero que después se consolidó en los años 90 muy fuertemente. Y que se constituyó en esta federación que fue las Autodefensas Unidas de Colombia, que tampoco, pues digamos, fue un tema que hubiera sido tratado fuertemente en la Asamblea Constituyente. Y el tema del narcotráfico, cuyo abordaje fue de todas maneras muy limitado, porque todo estaba en torno a la discusión de si extraditar o no a los narcotraficantes, que por su parte además tenían chantajeada a Colombia y a la institucionalidad con esa decisión. Entonces la decisión sobre el narcotráfico y la violencia que producía en la constituyente se tradujo más que todo en la discusión sobre la extradición, que además pues concluyó con la prohibición de la extradición para ese momento, que más adelante en el 97 se volvería a habilitar. Pero en ese momento era imposible, casi que por supervivencia institucional, poder mantener la extradición, pero eso impidió que se abriera pues un debate más de fondo del problema del narcotráfico, que fuera más allá de las bombas de Pablo Escobar. Y yo me atrevería a decir que una mirada más profunda y que puede ser interesante es la que hace el acuerdo de paz en el punto 3, que mira el tema no solo el narcotráfico, sino el cultivo de drogas de uso ilícito, también como un problema social para muchos cultivadores, campesinos, etcétera, y también como un problema de salud pública en el que la penalización, la criminalización, pues de todas maneras tendría que ser reevaluada. Si uno quiere apostarle, digamos, a la eliminación del problema y mirarlo más a fondo. Entonces, digamos, una apuesta muy grande allí, pero cuando uno va y mira el problema de centro se resolvió, algunos pues sí, pero otros no, y unos centrales. La otra apuesta que menciona el autor es la ampliación democrática a través de, bueno, como les decía, ya la elección de alcaldes y gobernadores, que ya venía desde el 86, se mantuvo, algo que ya ha mencionado Lucía, que es la autonomía de los territorios indígenas, el reconocimiento de las autoridades étnicas, y la apertura de mecanismos de participación ciudadana, es decir, todo este salto de la democracia representativa a la democracia participativa. Sobre este punto, digamos que además pretendía enfrentar el abstencionismo, esta fractura entre el movimiento social y los partidos políticos, etcétera. Yo me atrevería a decir que el balance allí desafortunadamente también es precario, porque uno sigue sintiendo esa fractura tan fuerte entre, digamos, las calles y el Congreso. Como que los congresistas tienen una agenda que no necesariamente es la de la gente, y unos mecanismos de participación ciudadana que fueron muy generosos, amplios, revolucionarios, si se quiere, en la Constitución del 91, pero de utilización como muy reducida. De hecho, por ejemplo, uno de los grandes cambios en la Constitución frente a la Constitución del 86 fue la posibilidad de hacer una reforma constitucional por medios diferentes a los del Congreso. Y la mayoría de las reformas constitucionales de Colombia han pasado por el Congreso desde el 91, o sea que tampoco es que le hemos echado, y cuando se ha intentado a través de mecanismos de participación tampoco pues ha ido bien y para mal. Uno podría, digamos, como entrar a estudiar ese tema, pero es otra cosa. El tema es que no se han usado suficientemente y en todo caso no han servido necesariamente para superar esa fractura. Y el abstencionismo, yo estuve además mirando, el abstencionismo para la votación de la constituyente fue de los más altos de la historia, que fue 73%, y desde el año, y en los últimos años más o menos ha sido entre el 55-56%, y el más bajito fue en las elecciones presidenciales del 2018, que fue 47%, que digamos que sigue siendo muy alto, pero uno sí ve allí una reducción del abstencionismo que pues importante, y muy alto en el plebiscito de la paz, del acuerdo de paz con las FARC. Entonces, digamos, sí se ha reducido, si uno lo mira en números objetivos, el abstencionismo sí se ha reducido, pero sigue siendo muy alto, porque entonces las decisiones las están tomando, en el mejor de los casos, el 53% de la población
Por consiguiente, nunca un presidente ha sido presidente con la mayoría del censo electoral. Pues esto ya lo sabemos, pero digamos, eso es solo para decir que esa democracia representativa sigue teniendo allí unas fracturas. La otra apuesta fue la de los derechos humanos y pues creo que el bastión de esos derechos pues ha sido la acción de tutela. Muchas veces se ha intentado reformar y contrarreformar la acción de tutela desde la Constitución del 91 y siempre ha sobrevivido en términos generales, a pesar de más bien unas reglas como de competencia y todo que allí son controversiales, pero la tutela ha sobrevivido como el arma del pueblo, yo diría, el arma democrática del pueblo, como frente a la injusticia, se creó el verbo, siempre lo digo, el verbo entutelar. Y entonces uno no necesita ser abogado y uno está en la calle y uno dice, mire que este señor me robó, me no sé qué, uno le dice, no, entutélelo. Es como una forma de decir, puede haber algún mecanismo de justicia, y entonces la tutela se convirtió en eso. Creo que hay un ejercicio pendiente que sería interesante poderlo hacer y seguro ya se ha hecho, que es el tema de cómo han mejorado o no las condiciones de vida, derechos sociales de la ciudadanía, de vivienda, alimentación, trabajo, porque ese debería ser el verdadero indicador, o sea, no tanto cuántas tutelas podemos ganar, sino cuántas tutelas no tenemos que poner, porque nuestra realidad está mejor. Y yo tiendo a pensar que contra todo pronóstico, de todas maneras, la situación sí puede que esté mejor, porque por lo menos la pobreza se ha reducido, etcétera, pero insuficiente y seguimos siendo un país muy desigual, de los más desiguales del mundo, y con una, digamos, con una brecha social enorme, a pesar de que podamos estar mejor que hace 30 años en algunos indicadores de derechos sociales o por lo menos de pobreza. No voy a profundizar en los otros temas como reducción del presidencialismo. Yo creo que en estados de excepción sí el estado de sitio dejó de ser como la herramienta de la administración del Estado y de la legislación, que todas las grandes reformas, los códigos penales, etcétera, se sacaban por decreto de estado de sitio y eso se redujo con la Constitución del 91 y digamos, sí, en ese aspecto sí creo que el estado de sitio dejó de ser esa herramienta para gobernar permanentemente bajo la idea de que siempre estábamos en crisis, y se fortaleció en ese sentido, por lo menos mínimamente, la división de los poderes. Creo que yo solo quisiera decir como tres temas que creo que, pues además de los que he mencionado, que son importantes, creo, para pensar hacia futuro de alguna manera. Uno es el tema de la reforma a las Fuerzas Armadas. Todos los estudiosos dicen que esa fue una reforma pendiente de la Constitución del 91 e inclusive culpan al M-19 que era el M-19 el que tenía que liderar, digamos, esa discusión en la constituyente, por la razón que sea, el régimen de las Fuerzas Armadas es más o menos igual que el de la Constitución del 86 y hoy vemos pues un tema de la discusión de la policía, el ESMAD, etcétera, no sé, allí hay un tema importante. El segundo es el tema del temor a la izquierda, es decir, cómo sigue creyéndose que la izquierda es igual a violencia armada y eso pues se lo debemos a las FARC, que hizo que toda izquierda fuera armada, pero no es verdad. Y digamos, más allá de si uno es de izquierda o no es de izquierda, digamos, no debería estar prohibido ser de determinado pensamiento, sino debería canalizarse los debates por las herramientas institucionales. Y en cualquier caso, creo que la historia constitucional colombiana muestra que nuestra primera herramienta es la violencia siempre. Siempre decimos no hay forma, violencia. Y lo que cuenta Cartas de Batalla, que es la charla de mañana de Hernando Valencia Villa, es que quien gana la guerra pone la Constitución y por eso la Constitución es una carta de batalla. Y creo que tendríamos que romper ese círculo vicioso de pensar que una Constitución o un cambio normativo nos va a hacer cambios profundos si siempre vamos a estar justificando de alguna manera la violencia del uno, del otro, tocó, etcétera. Eso ninguna constitución nos lo va a quitar si no hacemos, digamos, el tránsito cultural. Y allí también es como un poco, sí, miremos la constitución, pero no la miremos tanto porque al final está probado que por ahí tampoco es que vayamos a encontrar todas las soluciones.
Wow, bueno, se enreda la pita. Era más fácil cuando estábamos en el 91. Yo soy más viejo que ustedes. Y yo en ese momento marché y había menos variables en juego, siento, que lo que está pasando en este momento. En algún sentido, entonces, lo que leo de sus intervenciones es, en efecto, hay nuevas subjetividades. Hay un avance sociohistórico en los últimos 30 años, pero lo que me parece difícil es que en alguna medida el balance de la Constitución frente a esos avances históricos es de carácter sobre todo estratégico. Me explico, ¿cómo leer que el mecanismo de participación no se use, pero el mecanismo institucional judicial en sede judicial sí se use? Y cómo leer la historia, por ejemplo, de las consultas previas como una herramienta estratégica también en alguna medida. eh, entonces, lo que le pasa a uno de los escenarios del ajedrez, que ahora ya no tiene dos dimensiones, sino como siete dimensiones, es que se conecta, los actores sociales se conectan con los pocos escenarios que abre el Estado, pero sobre todo o en sede judicial, un poco en alguna, como que en alguna medida en sede estratégica. Y por último, el último ejemplo que pongo es uno que es profundamente contradictorio, y es que había voces de constitucionalistas en estas semanas diciendo lo mejor que puede pasar tal vez sea un estado de conmoción interior, porque en el estado de conmoción interior tenemos muchos más mecanismos de revisión de los actos del Estado. Entonces, el otro actor es que el mismo Estado genera una suerte de también desafío estratégico con una especie de elusión constitucional, que también es un concepto que ha venido ganando terreno en la explicación del modelo institucional colombiano en las últimas décadas, por lo menos en la última década, tal vez unos 15, 20 años llevamos examinando el proceso, que es una innovación del estado de excepción que no es excepcionalidad, pero cuando uno mira, pues los decretos ley, mm, pues el contexto parecería ser en algún sentido una alusión al modelo de control constitucional. Y por otro lado, otros actores utilizando las herramientas institucionales, pero de manera estratégica, con unas fuerzas que fueron invariantes. El narcotráfico creo que es una de ellas, eh, y con otras fuerzas que se reconstituyeron porque el cacicazgo electoral de la década de los ochentas y noventas, sobre todo en los ochentas, Bogotá era una ciudad paradigmática en eso. El profesor Gutiérrez Sanín tiene unos libros interesantísimos de análisis de los cacicazgos electorales en el Consejo de Bogotá o cosas por el estilo, pero luego del proceso constitucional, eh, pues tal vez los cacicazgos tradicionales se acaban, pero nacen otras empresas al servicio de lo electoral, que son mucho más sofisticadas y están montadas encima de la contratación estatal, que es un nuevo modelo y que impregna todo el tejido social. Mm, eh, eso me hace pensar en algunas cosas. El contexto actual debería tener una respuesta constitucional, porque si la Constitución del 91 logró esos desarrollos, pero también se enquistó en prácticas que dentro del mismo orden constitucional son elusivas o son estratégicas. eh, y dos, hasta dónde logramos un cambio de perspectiva desde el punto de vista cultural, que era el último punto que citaba Iris. Me aterra como ejemplo de la pregunta que estoy haciendo el hecho de que los medios de comunicación hace unos pocos días diferenciaban a los ciudadanos de Cali de los mingueros, de los indígenas de la minga, haciendo una clara diferenciación performativa entre hay unos ciudadanos y hay unos señores que no son de acá y que ojalá se devuelvan a un espacio territorial que es distinto al nuestro, y que hace una diferencia sustantiva en torno al hecho de que
Unos pues son ciudadanos en un sentido, una diferencia pues profundamente paranoica, y entre esos otros que son distintos, que son el otro, eh, y creo que en eso hasta dónde avanzamos, porque otra vez surge otro actor social, que son los jóvenes, y que, pues claro, no se caracterizan por tener claridad en sus propuestas como tiene que ser, no, como tiene que ser, pero cuando uno mira la institucionalidad, tampoco hay capacidad de lectura de esa nueva subjetividad, de una subjetividad hija de la Constitución del 91, es decir, que más o menos sabe que pues deberían existir canales institucionales, porque la Constitución les dio un escenario cultural, los volvió actores, pero no actores totalmente. Es decir, el escenario de los actores institucionales de los 30 años, estos niños que salen a las calles, son hijos de nuestra Constitución del 91, eh, y leen la realidad pues de una manera muy distinta, pero parecerá ser que la institucionalidad no logra responder a eso. Entonces, si una variante es el narcotráfico, la otra es la institucionalidad leída, ¿de qué manera? Como que no cambió la institucionalidad. Eh, y eso entonces, en términos de un balance de la coyuntura actual, ¿cómo se podría interpretar, Lucía? Gracias, pues justamente para este último punto quiero hacer referencia al artículo sugerido para esta charla de Moreno Parra y hacer unas reflexiones y también extraer unas lecciones de esta realidad. Entonces, para este último punto, he querido preguntarme cuál es el aporte desde la perspectiva del denominado nuevo constitucionalismo frente a la realidad pues, que nos aqueja, donde esa diversidad étnica y cultural reclama una participación política activa y efectiva en medio de la problemática social que parece generalizada. Entonces, esta caracterización de la que hablábamos de los derechos humanos y los derechos diferenciados como principios constitucionales le imprime al Estado colombiano un carácter mucho más allá del simple Estado social de derecho y lo proyecta hacia un Estado constitucional multicultural de derecho. Entendido entonces este nuevo constitucionalismo como una nueva cultura jurídica que viene contribuyendo pues de forma decisiva a la consolidación de la paz, a otorgar derechos fundamentales y sociales cada vez a un número mayor de personas y eso pues sin duda ayuda en esa construcción del proceso democrático y la expansión de la ciudadanía. Entonces, también me hacía la misma pregunta. Eh, Sin embargo, después de 30 años, aún nos percibimos como una sociedad de ciudadanos versus indígenas. Quizás entonces debamos reflexionar sobre dos conceptos que aparecen en esa discusión. Y entonces hablamos de la ciudadanía como una condición legal, es decir, que sea la plena pertenencia a una comunidad política en particular y eso pues no lo otorga a la sociedad mayoritaria, a las comunidades étnicas, la Constitución. Pero hablamos entonces también de una ciudadanía como actividad deseable. ¿Y qué implica? Que implica que la extensión y la calidad de la propia ciudadanía depende de la participación del ciudadano en la comunidad. Y en ese sentido, esa teoría de la ciudadanía de la que nos habla Folcher, pues se vuelve una ética pública. Y entonces estas comunidades étnicamente diferenciadas reclaman ese ejercicio de la ciudadanía que les es esquivo, esa ciudadanía como una actividad deseable que los integre y les permita participar como ciudadanos en esa sociedad a la que pertenecen. Pero volviendo a ese concepto del nuevo constitucionalismo como un constitucionalismo de carácter transformador, que es el que nos propone la Constitución del 91. ¿Y por qué transformador? Porque implica la resolución de las tensiones y los conflictos a través de los diálogos interculturales. Y aquí hago la referencia a la consulta previa que citaba el decano, justamente porque
uno de los principios de esta consulta es que haya un diálogo entre iguales, un diálogo intercultural. Entonces, estos son presupuestos importantes de ese Estado multicultural y de ese nuevo constitucionalismo transformador. Pero para que esto sea realidad, para que haya un diálogo intercultural verdadero, pues necesitamos percibirnos como una sociedad multiétnica y pluricultural, que como vimos, esos pues son valores que están reconocidos en nuestra Constitución. Esa identidad cultural y su reconocimiento, ¿qué implica? Implica poner en evidencia cuáles son las tensiones, pero también cuáles son los diálogos que existen en esas realidades sociales. Esa perspectiva del constitucionalismo transformador parte entonces de que la sociedad, dice este autor, no siempre implica que se integren unas personas con otras como si todos tuvieran la misma visión del mundo. Es más bien establecer un contexto en el que todos puedan actuar, así sean de diversos sectores, grupos sociales, con sus relaciones conflictivas, porque las hay, ya que no hay igualdad, digamos, de oportunidades frente a los recursos disponibles, frente a la participación política. Y además, ese reconocimiento de diversidad cultural también debe hacernos caer en cuenta que hay una dominación cultural de parte de unas culturas sobre otras. Y en ese escenario de reconocimiento de tensiones y diálogos, de diversidades y dominaciones, pues entonces podemos fortalecer nuestra identidad y los pueblos también fortalecer su autonomía. Pero esa autonomía no significa necesariamente una independencia o una soberanía, sino regirse dentro de su propia jurisdicción y en el marco de unos valores, y también pues la posibilidad de tener valores propios distintos a los valores liberales de la cultura mayoritaria, una visión, una cosmovisión del mundo distinta. Y entonces esto nos propone unas lecciones que creo que es la reflexión en últimas que quiero que quede en este espacio. Y es, primero, como individuos debemos aprender a coexistir, aprender a leer esos repertorios y esas imágenes de otros. Debemos ver más allá de esas fronteras de la raza, de la lengua, del género, de la edad, y debemos ser empáticos. Es la empatía una palabra que se ha usado en estos últimos días, que es esa capacidad que tiene una persona de recibir, de percibir una realidad con base en el reconocimiento de otro como similar, de un individuo distinto. Es reconocer al otro como un interlocutor válido, saber quién es el otro, para poder entablar ese diálogo intercultural que nos propone el texto del 91 y en el que pareciera que no hemos avanzado. Debemos reconocer al otro como un interlocutor válido y saber quién es, saber conocer cuáles son sus luchas, cuáles son sus demandas, sus necesidades, qué es lo que los ha violentado, cuál es su cosmovisión, cuáles son sus expectativas respecto de la Constitución, respecto de la sociedad, de la vida. Y debemos aprender a que estas otras formas no solamente tienen que ser toleradas, sino además, decía Lorenzo Muelas, deben ser celebradas y protegidas. No es solamente la tolerancia a la diversidad, sino la celebración de esa diversidad, la protección que le damos a esa diversidad. Y pues claro, este multiculturalismo desde la óptica del Estado, ¿qué implica? Porque vemos que como individuos tenemos una responsabilidad, pero también el multiculturalismo desde la óptica estatal implica pues un mayor ejercicio de participación, y ese ejercicio de participación viene de un reconocimiento. Y eso en qué deviene, en el diseño, en la implementación de políticas públicas que reconozcan esa diversidad y que les abran pues nuevos horizontes. La democracia no se puede concebir como una política de reconocimiento igualitario, además no es deseable. Nos dice Kinkla que la libertad de los miembros de las minorías nacionales implica la capacidad de vivir y trabajar en su propia sociedad, y que además no debería ser
la asimilación cultural de las minorías, sino la liberalización de esas minorías para que puedan convertirse en ciudadanos libres e iguales. Entonces, pues es importante este llamado a que la manera de darle vigor a nuestra democracia representativa es darle voz a la gente, y más ahora en este contexto, es darle voz a la gente. Y el darle voz a la gente nos implica también un intercambio de ideas. Y cuando tenemos este intercambio de ideas y nos vemos en la necesidad de escuchar al otro, de conocer al otro, ese ya es un primer elemento de ese diálogo intercultural y quizás pues por ser el primero el más importante porque nos abre la puerta de ese diálogo. Tenemos una constitución que reconoce ese multiculturalismo, pero hemos cambiado nosotros. Nosotros sabemos que somos pluriétnicos y multiculturales, y si es así, ¿cómo lo expresamos? ¿O no hemos cambiado y en el fondo seguimos siendo monoculturales? Entonces, pues les extiendo una invitación para que desde estos espacios donde se garantiza el derecho a la educación, como la universidad, removamos esos obstáculos para dar pasos más amplios en el camino a la materialización de la Constitución de 1991, que es una carta que escribimos, con cuyos postulados nos comprometimos y que debemos defender porque es nuestra Constitución. Entonces les hago esta invitación y este llamado a revisarnos en nuestra responsabilidad como individuos en el multiculturalismo, y también a revisarnos en ese diálogo intercultural que a lo mejor desde nuestros propios roles en la sociedad no hemos entablado. Gracias, Lucía. Lucía, creo que calza bien. Lucía Belchat. Sí, claro, claro, por Sí, bueno, supuesto. entonces le voy a dar la palabra a Iris, pero le quisiera dejar a Lucía la pregunta de José Castañeda, porque está cerquita y es una pregunta sesuda, interesante, y entonces esa se la voy dejando a Lucía mientras le damos la palabra a Iris. Gracias. Sí, bueno, no tendría mucho más que decir después de lo que expuso Lucía. Suscribo completamente su discurso, sus palabras. Tal vez mencionar algo que no he dicho con todas sus letras y creo que es mejor decirlo, y es que el pacto político más amplio que hemos tenido constitucional fue la Constitución del 91. También he señalado cómo por diversas razones ese pacto quedó incompleto, si se quiere. Pero fue el primer ejercicio en el que la Constitución no fue producto de una negociación bipartidista, primero. Vino de un movimiento social, de las calles, donde tuvieron protagonismo además los estudiantes de esa época. Hubo una asamblea constituyente que tuvo la representación de sectores que nunca habían participado en discusiones políticas de esa envergadura. Tuvo tan solo 4 mujeres, pero tuvo mujeres. Después de, pues digamos, las mujeres tenemos el voto popular desde el año 57, igualmente pues de todo el tema que ya expuso Lucy de la participación de las comunidades étnicas, de la izquierda, representada por las guerrillas que se habían desmovilizado y a través de la Unión Patriótica. Entonces digamos, hoy en día ya no somos bipartidistas. Yo no sé si lo que tenemos necesariamente sea pues como el pluralismo político, digamos, para exaltar, pero ya no somos bipartidistas. Y entonces yo creo que no, esto que digo, no quisiera negarlo como, o sea, como no quisiera que fuera leído como una negación de la crisis tan profunda que estamos viviendo, porque de hecho pues con los estudiantes del semillero decíamos que se llama 30 años buscando la paz, pero digamos 30 míos, porque ellos llevan como pues 20, o sea, hace 20 años nacieron, entonces para ellos todo esto es historia patria. Eh, y de alguna manera hay un reclamo generacional en los estudiantes
que salen a las calles y yo sí me siento, digamos, de alguna manera reclamada, como, bueno, ustedes quisieron. Y yo creo que sí le debemos mucho al país como generación, pero la Constitución del 91 yo estaba poquito, pues, digamos, yo no fui la constituyente, yo no fui a la séptima papeleta, yo todavía estaba en el colegio, pero ahí hay algo incompleto, pero lo hay. Entonces, cualquier, digamos, solución desde la perspectiva constitucional, pienso yo, sugiero, que debería estar dirigido a ampliar ese pacto constitucional, más que a revaluarlo por completo. Pienso que por ahí está cómo podemos seguir resolviendo como esos problemas profundos, porque fue la primera que no fue carta de batalla, digamos, en los términos de Hernando Valencia Villa. Y creo que también tenemos que hacer un inventario de todo lo que nos divide. Creo que esto nos está mostrando el paro, que hay saliendo un inventario de todo lo que nos divide. Pero yo tengo una gran pregunta y es ¿qué es lo que nos une? En medio de ese pluralismo étnico, pero también de ese pluralismo político, esas visiones tan encontradas que uno a veces no decide no hablar con la familia de ciertos temas, etcétera, ¿qué nos une? Y yo creo que también esa es una pregunta importante para encontrar un pacto político que de alguna manera nos dé cauce a todos. Iris, por algunas razones de los dioses, acá este escenario es panteísta, entonces perdón. Hay una pregunta de Juan Sebastián Aguirre que está cerca un poco a ese contexto que estabas planteando. Creo que los demás participantes también ven las dos preguntas que están en el chat es público. Entonces, le quisiera dar la palabra a Lucía con la primera pregunta que plantea José Castañeda. Gracias. De todas maneras, pese a que todos la puedan observar, quisiera leer la pregunta de José. Dice, ¿existe la posibilidad de que la refrendación de la Constitución a través de las herramientas que la validaron y no de una participación ciudadana plena se pueda considerar como una de las falencias de esta Constitución o de una formalización irresoluta, que sea precisamente la razón por la que la gente del común no se siente vinculada con esta Constitución en su mayoría? Pues, José, creo que esta construcción de un texto fundamental es como la paz, ¿verdad? El firmar un acuerdo de paz no es necesariamente tener la paz o materializar la paz. Es un primer paso o uno de muchos pasos en esa construcción. Y entonces creo que el texto fundamental tiene esa misma estructura. Es decir, es un texto fundamental que implica un acuerdo, una carta de navegación hacia dónde queremos ir, con nuestros fines, cuáles son esos propósitos. Pero la refrendación de la Constitución no se da en el Congreso, la refrendación de la Constitución no se da en las altas cortes, no se da en la presidencia. La refrendación de la Constitución tenemos que hacerla todos los días. Y creo que eso es lo que nos falta justamente, es nuestra participación. Cuando hablamos de participación ciudadana, creo que todos pensamos en partidos políticos, incluso en marchas o en protestas, pero la participación ciudadana se da desde el espacio de cada uno de entender cuál es el propósito de nuestro texto fundamental y de comprometernos con ese texto fundamental. Entonces, escucho con frecuencia expresiones racistas, expresiones que van en contra de las mujeres, que son el diario vivir de muchos jóvenes, incluso jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar. Y entonces, eso es faltar a esa participación ciudadana para construir el texto fundamental. 30 años es poco, porque como decía Iris, venimos de una historia de distintas violencias que han ido mutando, que se han ido transformando, pero han sido violencias finalmente. Y entonces
nosotros en 30 años no podemos pretender que todos estos postulados se hayan cumplido como hubiéramos esperado, pero en esa construcción estamos todos. Este ejercicio de protesta social del que somos testigos o del que somos partícipes es justamente esa construcción. Entonces, estamos en esa construcción y creo que la refrendación de la Constitución no podemos esperar que se haga en un estrado judicial o en el legislativo, en el ejecutivo. La representación la hacemos nosotros. Nosotros todos los días, cuando respetamos a nuestro vecino que es negro, indígena, mujer, miembro de la comunidad LGBTI, cuando reconocemos en esa persona un sujeto de derechos y respetamos a esa persona con sus individualidades. Entonces, esa representación, más allá de Habermas, de Rawls y digamos, de estos filósofos que nos proponen salidas, soluciones, remedios para estas crisis, pues es en nosotros, es interiorizarla. Por eso decía, han pasado 30 años, pero nosotros hemos cambiado. Nosotros como individuos hemos cambiado. Es una responsabilidad que tenemos de refrendar la Constitución en nuestro día a día. Lucía, es como esas cosas ocurren, yo no sé exactamente qué sea. La siguiente pregunta, Juan Manuel, si ustedes observan, como que parece que cerrara lo que estamos discutiendo. Quisiera, antes de darle la palabra a Iris, y esto con un tono un poquito irónico, un poquito nomás, dar una traducción a otro lenguaje de lo que Lucía acaba de plantear. Y es que hay filósofos que hablan sobre producción deseante. Y la producción deseante es molecular, imagínense. Y molecular significa, en ese contexto real del filósofo francés Félix Guattari, que ha sido vilmente usado en estos días, significa que las personas desean cosas. Todos los seres humanos desean cosas. Y la producción de deseo no tiene necesariamente que estar circunscrita a un territorio, a una cosa específica, sino que la producción de deseo es ser, es ser. Muchos de los jóvenes que están en la calle, lo que están generando es eso, una producción de deseo de ser, de encontrar un espacio, ¿sí? Pero eso que tiene que ser oído y leído con atención y con inteligencia por la institucionalidad, ¿no? Reitero, subrayo la palabra inteligencia, leer y escuchar con inteligencia, ese emerger que no necesariamente tiene una carta de agravios así súper pulida con 17.000 peticiones. No, 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 no. Es un emerger de una subjetividad política y eso tiene que ser leído. También impone en quien lo ejerce una forma de ser que al final es una virtud. En las calles de Chile decían, en la calle es el Che y en la casa Pinochet. Y ojo, porque de pronto también cuando yo salgo a la calle, tengo que entender y encontrarme en que ahí hay una construcción que me impone, ¿no? Como todo deseo, me impone unas cosas, ¿no? No hay deseos sin procesos, sin decantarse, sin unas ritualidades. Y creo que en ese sentido, estoy diciendo en otro lenguaje, un poco, creo que llegamos con Lucía al mismo escenario y es una construcción de algo parecido a la ética pública, de algo parecido a algo que está en ciernes con lo que Juan Manuel Campuzano plantea en su última pregunta y es, ¿y de qué manera la comunidad académica puede ayudar a comprender estos temas? Pues son importantes, el respeto por el multiculturalismo y en ocasiones parece que no existiera, dado que los principales actores políticos aprovechan esas falencias para crear radicalización teniendo como resultado el rechazo colectivo a posturas diferentes. Ahí hay un deber claro de la academia, pero en el fondo de la construcción de esa subjetividad política, que es un ejercicio más o menos nuevo en 200 años de historia republicana, más o menos nuevo, que mujeres, hombres, poblaciones de diversa índole étnica, cultural, sexual,
y cuando uno empieza a hacer la cuenta y la lista de las subjetividades, son todas más las que están por venir. ¿Cuántas subjetividades nos faltan? ¿No? ¿Cuánto podemos ser como humanos? Todo lo que queramos. Y esas subjetividades en esta sociedad colombiana van a estar abiertas en un proceso democrático para que encuentren un lugar para ser, o vamos a decirles devuélvanse a sus resguardos, que los ciudadanos somos los que tenemos camionetas blancas con camisetas blancas. Entonces, creo que sí, ahí hay una construcción pública que está en ciernes. Pero eso solo para glosar un poco lo que Juan Manuel estaba planteando en su siguiente pregunta y darle el espacio, ahora sí, a Iris, para la pregunta de Juan Sebastián Aguirre, que está bien sesuda. Iris no quisiera estar en sus zapatos. Gracias, gracias Juan Sebastián por la difícil pregunta. A ver, la voy a leer también. Dice, ¿por qué se siguen abordando los problemas del país desde la óptica del derecho positivo si a fin de cuentas el problema es que aquí no lo completa, es el esquema legislativo en Colombia, como ya lo vimos hoy, no está en la construcción del texto legal, sino el proceso de cumplimiento y garantía del contenido que expresa? Digamos, yo personalmente lo mío es por defecto de fábrica porque soy abogada y constitucionalista, entonces, entonces es de lo que de alguna manera he aprendido a hablar desde que estudio Derecho. Pero en mi defensa de decir que la lección de estos años estudiando Derecho Constitucional y practicando el Derecho Constitucional es que debemos salir, digamos, a las calles en un sentido más de la política de las calles para hacer esas transformaciones y efectivamente no debería enfocarse, como lo he dicho, todos los esfuerzos y las esperanzas en los cambios normativos. Es decir, no es que la Constitución no sea importante como un reflejo de un pacto político que puede conllevar una transformación social. Eso lo creo profundamente. Lo que no creo es que podamos imponer a través de un texto constitucional un consenso que en realidad no existe. Ese, digamos, es el gran reto. Entonces, cuando la Constitución sea ese reflejo de esa sociedad que finalmente dice, nos vamos a poner de acuerdo en estas cosas. Y eso me va a permitir entender un poco lo que ha expuesto Lucía, entender que si bien yo soy blanca, mujer, urbana de Bogotá, no quiere eso decir que yo no pueda conocer, entender y ver como mi conciudadano o mi conciudadana a una persona de la etnia, no sé, de los Embera o de los Nasa o de cualquier etnia de Colombia. Y que a su vez esa persona de esa etnia pueda también decir que yo no soy su enemiga o la que ha impedido su desarrollo, porque además no lo soy, porque podemos dialogar en ese diálogo político. Cuando ese consenso se construye en la realidad, pues la Constitución emerge como un pacto político, que es un pacto político de verdad que refleja ese consenso. E inclusive eso ha sido estudiado en Colombia, todo el tema del litigio estratégico, que digamos, yo he hecho parte de organizaciones sociales y de derechos humanos que han emprendido causas de litigio estratégico, entonces me queda difícil cuestionarlo y no lo quiero tampoco, quiero es como preguntarme qué pasa con el litigio estratégico cuando se logra algo a través de una demanda de constitucionalidad, logramos decirle al otro, o de una tutela, decirle al otro, la Constitución me dio la razón, ¿sí? Y pues qué bueno, porque generalmente cuando se gana un caso en la corte es porque era algo muy injusto. O sea, qué bueno que la corte exista y que dé esa razón. Pero algo nos falta para lograr que eso realmente sea un cambio. O sea, ¿cómo logro no solo decir yo tenía la razón y tú tienes que hacer lo que yo diga? ¿Sí? Sino, es decir, por ejemplo, que el movimiento indígena logra una consulta previa a través de una demanda de tutela. Si ven, las empresas tenían que habernos consultado, van a tener que hacer las empresas, y las empresas hacen la consulta porque les tocó, pero todo el tiempo están pensando que esa consulta previa, ¿cómo así?
que por qué no los dejan invertir y que por qué no los dejan expandir su negocio. Y ese paso no nos lo van a dar las leyes, ese paso nos lo da la concertación política y ese es como el siguiente nivel al que tenemos que llegar, en el que la Constitución tiene que estar ahí, por eso digo, y es, digamos, el reflejo de ese pacto, pero nos toca todavía seguir trabajando en ese pacto, ir más, un poco más allá. Yo habría cerrado con lo que Iris dijo, pero Fabián Fuentes la pone ahí y entonces vamos a dejar a Fabián con la última pregunta porque ya el tiempo es acuciante, llevamos media hora más de lo previsto. Pero les dejo entonces la pregunta de Fabián muy de estilo periodístico y es, ¿qué cambiarían de la Constitución pasando 30 años? Un punto cada una si pueden ser concisas. Dije, Fabián insiste que un punto cada una. Bueno, yo creo que todos los textos, y más un texto como la Constitución que refleja un pacto entre los individuos, pues son textos que siempre son perfectibles, ¿no? Entonces, ninguna Constitución quizás pueda contener todo lo que nosotros quisiéramos o decir todo lo que habría dicho los constituyentes o una constitución no puede resolver todos nuestros problemas, por eso creo que no le cambiaría nada. Yo creo que los que debemos cambiar somos nosotros. Somos nosotros como individuos, como sociedad. Y creo que en ese trasegar seguramente en algún momento encontraremos que es necesario reformular ese pacto, sin duda, porque pues ustedes saben este concepto de la constitución que vive, y entonces si es una constitución que vive, pues seguramente necesita reformarse en algún momento. Yo en este momento no le cambiaría nada y yo creo que es importante que nos veamos a nosotros como los ciudadanos y las ciudadanas que hemos tenido que regir nuestros destinos con esta constitución y que quizás no hemos asimilado los postulados y el espíritu de ese pacto y de esa constitución. Entonces creo que los que debemos cambiar somos nosotros, porque digamos sería inocuo que reformuláramos este texto para seguir en las mismas circunstancias 30 años después. Entonces creo que la reflexión a la que nos invita todo este espacio en el que hemos estado dialogando es justamente a interiorizar el espíritu de este texto, de este pacto, y a empezar ese cambio como individuos de cara a esta norma, porque vendrán otras normas que desarrollarán esta constitución y entonces seguiremos haciendo los mismos reclamos. Yo creo que no le cambiaría nada y que más bien reflexionaría sobre qué debo cambiar como ciudadana para que ese texto fundamental pues cobre vida. Iris. Bueno, yo creo que si uno se pone meticuloso, sí le encuentra muchas cositas. Y pues he mencionado el tema de las fuerzas militares. Sin embargo, estoy con Lucía. Cumplamos la Constitución y después vemos qué le ajustamos. Creo que muchos de los reclamos sociales encontrarían un muy buen canal a través de las normas constitucionales. No creo que el problema esté esencialmente en la Constitución. Sí tendría como algunas cosas, pero no creo que ahí esté el problema y en este momento pienso que es mejor dejarla quieta. A mí no me preguntaron, pero opino igual que nuestras dos expositoras y la calentura no está en las sábanas y hay que aprender a diferenciar las causas de las consecuencias. Eh, Lucía, Iris, muchísimas gracias a todos los participantes. Fue una charla muy interesante. Esto sigue. Cierro contándoles que la facultad va a hacer un esfuerzo por celebrar los 30 años de la Constitución con la universidad. Entonces queremos hacer una cosa que también vincule a las unidades académicas con la lectura de la Constitución. Entonces vamos a tener unas conferencias y charlas sobre la constitución ambiental para ver los ingenieros ambientales cómo la leen, sobre la constitución de salud, para ver que los operadores en salud cómo la leen, porque la constitución y en alguna medida también
Eso ha sido una cosa muy bonita que la Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo por hacer una pedagogía constitucional y lleva 30 años dictando clase, ¿sí? Lo que pasa es que a veces los libros son muy largos, tiene que aprender a hacer las clases más corticas tal vez, pero son 30 años haciendo pedagogía. Y la Constitución son todos nosotros, desde nuestras profesiones, desde nuestras subjetividades, y les aseguro que cuando uno la lee con detalle, se encuentra en alguna medida ahí, en una expectativa, en una reflexión, hay alguna identidad de uno con esa carta. Em, y es ineludible que así lo sea. Entonces, vamos a continuar con estos ejercicios durante el año, y pues cierro reiterando mi agradecimiento. Fue una charla muy interesante. Muchas gracias a las dos expositoras, y bueno, terminen de pasar un resto de buena noche. Muy amables. Muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. Gracias, Lucía. Gracias, Iris. Gracias, hasta luego.